¿Quién se acuerda de cuando lo bautizaron? Ahí, manitas alzadas, ahí, sí. Bueno, se acuerdan muy bien. Bueno, los que nos bautizaron más de chiquitos, pues no nos acordamos, ¿verdad? Decía el cantante Ricardo Arjona, me bautizaron de 3 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron, ¿no? Y termina diciéndole a Jesús, bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. El bautismo es uno de los sacramentos que conservamos las iglesias cristianas. En específico, dentro de nuestra iglesia metodista, tenemos dos sacramentos, la Santa Comunión y el bautismo. El bautismo es uno de esas dos ceremonias sagradas instituidas o practicadas por Jesús que, pues, en el conjunto de todas las otras iglesias cristianas, pues tenemos en común. Algunos le llaman ordenanzas, otros le llaman sacramentos, pero los cristianos practicamos el bautismo. Pero al respecto del bautismo, hay situaciones que pues hay de repente ahí como algunas ideas que se van formando con el paso del tiempo acerca de lo que es el bautismo y que a lo mejor no son ideas tan certeras. Y por supuesto voy a hablar desde nuestra perspectiva de nosotros como iglesia metodista. Así que, hermanos, perdón si ahí de repente chocamos en cuestiones doctrinales, pero vamos a hablar de esta cuestión del bautismo desde nuestra perspectiva. Y lo primero que quiero decir es, ¿qué no es el bautismo? ¿Para qué no nos bautizamos? Estos motivos populares por los que la gente a veces cree que debemos bautizarnos y que no son. ¿Para qué no nos bautizamos? Número 1, para que se me laven los pecados. El bautismo no es en sí mismo la limpieza, es decir, que tú no estás lavado por el Señor, entonces los pecados no se te borraron, ¿no? O si estás lavado por el Señor, los pecados sí se te borraron. La persona que estuvo ahí, el ladrón junto a la cruz de Jesús, no tuvo tiempo de bautizarse cuando le dijo que al otro ladrón, ¿qué no ves quién tenemos al lado? El Señor Jesucristo no le dijo, ahora bájate de la cruz y bautízate y te vuelves a subir, mano, y te vuelves a clavar y entonces ya, se lavaron tus pecados. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la limpieza la hace el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y el bautismo simboliza esa limpieza. Esto es importante porque de repente hay como estas supersticiones de que el agua misma es la que lava. Y entonces algunas iglesias dicen, pues si fuiste a un río y el agua estaba fluyendo, tus pecados sí fueron limpiados. Pero si fuiste a un balneario, después de que te bautizaron ahí, pues fíjate, ahí se quedaron todos tus pecados. Y te volviste a meter al chapoteadero en medio de tus pecados y por eso eres un pecador. O si fuiste con los metodistas que nada más te echan tantita agua, pues ¿cómo crees? Si tú estás pecador de cabeza a los pies, necesitas un tinaco, necesitas ahí una pipa para que se te puedan lavar los pecados, ¿no? Bueno, entonces no nos bautizamos para que se nos laven los pecados. Número 2, y como pastor lo he escuchado muchas veces, no es broma, no nos bautizamos, en específico no bautizamos a los niños para que no se los chupe la bruja. Que sí me lo han dicho así papás que llegan, pues es que el niño tiene muchas pesadillas, como que tiene muchos cólicos, el bebé reflujo, vemos ahí que algo le está pasando, pastor, no sabemos si son los espíritus o qué, queremos bautizarlo. No, esta es una superstición, nada tiene que ver esta cuestión de que se los chupe la bruja o que se les caigan los cuernitos o que se les cae la cola en el momento en el que les echamos agua y que ya los niños dejan de tener el pecado original. Recuerdan que Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos, son los patrones, ellos mandan, hermanos, tenemos que respetarlos, tenemos que dignificar la vida siempre de los niños. Número 3, tampoco el bautismo es un requisito para la salvación. No te bautizas porque sea un requisito que el Señor en aquel día llegue y abra los libros y diga, a ver, fulanito de tal, pastor Mario, no estabas bautizado y eras pastor. No estaba, bueno, yo tengo que estar bautizado, ¿no? Pero no, el Señor no nos va a decir, como no te bautizaste, te vas para el infierno. Eso no va a suceder, no es un requisito para la salvación. Número 4, no nos bautizamos para borrar el bautismo de otra denominación. En algunas iglesias cuando tú llegas te dicen, ¿estás bautizado? Sí. ¿En dónde te bautizaste? En la iglesia católica. No, manito, ese bautismo no sirve, no es bueno, es inválido. ¿Dónde te bautizaste? Con los metodistas. Uy, peor aún, esos son triple de pecadores porque son doble cara. Además, dicen que no pecan y pecan peor. No, ese bautismo de los metodistas no sirve.
No, nosotros no opinamos así. Nosotros no pensamos que el bautismo sea para borrar el bautismo de otra denominación, porque desde nuestra perspectiva existe, dice la Biblia, un solo bautismo. Y si fue efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo es válido, aunque a mí me caiga gorda la iglesia en la que tú te bautizaste. No te tengo que obligar a rebautizarte y a borrarte el bautismo de otra denominación. Número 5, tampoco te bautizas para pertenecer a una iglesia o una denominación. El bautismo es un acto de fe en la vida adulta. No es así como de me voy a bautizar, pues mira, estoy yendo a esta otra iglesia y para que me acepten los hermanos, me voy a bautizar. No, es una cuestión de fe, es voluntaria y en el momento en el que tú lo digas. Número 6, no nos bautizamos porque todo mundo lo hace. Es que, mira, ya bautiza al niño porque es que nosotros no vamos a una iglesia, pero bautízalo, ¿cómo lo vas a dejar así? ¿Por qué lo vas a dejar sin eso? A ver, ¿tú qué te metes? No son tus niños, no son tus hijos. Si ellos no quieren proceder al bautismo, no lo deben hacer. Si ellos de adultos no quieren bautizarse, tampoco nadie les puede obligar a eso. No lo hacemos nada más para que haya una fiesta. Siempre en los bautismos yo les digo, ¿cuál es el menú del día de hoy? Les preguntan en las fiestas. No, vamos a comer carnitas, pastor. No nos bautizamos para que haya un día para comer carnitas y emborracharnos, ¿verdad que no? El bautismo no es nada más porque es una costumbre social. No estoy diciendo que no sea una costumbre social, pero no es nada más por eso. Número 7. Y a ver, a lo mejor ahí salen los testimonios. No nos bautizamos para cumplir con la familia. Es que todos en esta casa somos metodistas de la tercera, cuarta y quinta generación. ¿Y cómo tú vas a dejar de bautizarte? Eso es una afrenta contra la familia. Preferiría tener un hijo muerto que a ti. Si no quieren, no les debemos obligar. No es una cuestión para cumplir con la familia. El bautismo no puede ser un acto forzado por la presión familiar. Número 8. No nos bautizamos para que nos vaya mejor en la vida. Hay personas que se han acercado conmigo y me dicen, pastor, es que me está yendo re mal, me despidieron, me dejó mi marido, me dejó mi esposa, mis hijos resultaron unos viciosos y yo creo que es todo eso porque no he estado bien con el Señor y yo creo que necesito bautizarme para empezar a que Dios reconsidere los caminos para conmigo. No, hermano, hermana, el bautismo no es un amuleto de la buena suerte. No es como que traigas ahí colgada el espantabrujas, el espantasueños, la patita del conejo en el carro, te bautizas y ya te va a empezar a ir bien. De hecho, muchos de nosotros podremos decir de testimonio que cuando conocimos al Señor o nos acercamos a una iglesia, incluso hasta nos empezó a ir peor, ¿no? Porque empezamos ahí un proceso difícil y no fue nada agradable a lo mejor en el primer momento. Número 9. No nos bautizamos, o no debería ser el motivo, porque me lo pidieron de requisito para casarme. Estos matrimonios que se dan entre denominaciones, ¿verdad? Un evangélico o protestante con un católico. Y entonces nos vamos a casar, te convencieron, órale, vas a ir a la parroquia a casarte en la iglesia católica y te dicen, ¿qué es lo primero que te dice el cura? Te tienes que bautizar y confirmar y la primera comunión y etcétera, 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 etcétera. Bueno, hermanos, les tengo noticias. Eso es falso. Eso es mentira. Ni siquiera en la Iglesia Católica Romana es requisito tener todos esos sacramentos para poder casarse. Lo único que piden para poder casarse es estar bautizado, pero el bautismo deben reconocerlo de todas las iglesias. Eso está establecido en el derecho canónico de la Iglesia Católica Romana. De hecho, desde el 29 de enero de 2014 hay tratados internacionales entre la Iglesia Católica y en específico luterana, anglicana y metodista del reconocimiento mutuo de los sacramentos. Es decir, los sacramentos de ellos, el bautismo de ellos vale para nosotros y el de nosotros vale para ellos. La declaración conjunta de la doctrina sobre la justificación fue firmada en 1999 entre católicos y
luteranos. Y a esa declaración conjunta nos sumamos nosotros como metodistas. Es decir, que si por ahí hay una situación de matrimonio mixto de denominaciones, deben de respetar el bautismo que usted ya tenga. Y esto anótelo porque le sirve para la familia, porque muchos de los sacerdotes pues obran mal, ¿verdad? Es una mala praxis que lo único que quieren es sacar más dinero, pero no debe de ser así porque hay tratados internacionales entre denominaciones en donde debemos reconocer los sacramentos. Y por último, no me bautizo para ganar el favor de Dios. Si lo hago, Dios me va a amar. Si lo hago, Dios me va a querer. No, Dios te ama incondicionalmente. La gracia universal de Dios, el amor universal de Dios es la doctrina principal de nosotros como metodistas. Grábese eso. El amor universal de Dios es nuestra doctrina principal. ¿Qué significa eso? Que Dios te ama, seas quien seas. Hagas lo que hagas. Dios te ama incondicionalmente. Puedes decir ahí, entonces yo voy a pecar. No, no estoy diciendo que el Señor ame esas acciones malas. Estoy diciendo que a pesar de todo lo malo que tú puedes haber hecho, Dios te ama. Por lo tanto, no puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. Entonces, bautizarte no es para ganarte el favor de Dios. Y ahora, terminó la primera sección. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué sí nos bautizamos? Quiero darles algunos puntos basados en la lectura que acabamos de hacer. Por favor, ¿alguien puede leer Lucas 3:21? ¿Qué dice Lucas 3:21? Gracias. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quién más se bautizó? Jesús. Jesús se bautiza como un acto de obediencia al Padre Celestial. Todo lo que hace Jesús en esta tierra, lo hace en coordinación, en comunión, en conexión y en obediencia hacia el Padre Celestial y con la dirección del Espíritu Santo. Y de hecho ahí vemos que habla la voz del Padre y se manifiesta el Espíritu Santo como una paloma. Ahí está la Trinidad que podemos observar dentro de la Biblia. Entonces, Jesús se bautiza como un acto de obediencia. ¿Por qué me bautizo yo? También como un acto de obediencia. Si Jesucristo se obedeció al Padre y se bautizó, yo también debo de bautizarme como obediencia. Número 2, igual en ese mismo versículo, dice que ¿quiénes más estaban bautizando? Todo el pueblo. Jesucristo se bautiza para identificarse con la humanidad. Yo me bautizo para identificarme con Cristo. Así como Cristo se identificó con la humanidad, al momento de que yo me bautizo, me identifico con mi Señor. Es decir, a pesar de que Jesús no tenía pecado, hace un acto de empatía y puede comprender la naturaleza humana al momento de bautizarse. Cuando yo me bautizo, comprendo mi propia naturaleza como humano y comienzo también a comprender la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Número 3, ¿qué me debe mover a bautizarme? El arrepentirme, si soy adulto, de mis pecados. Lucas 3:3, por favor, ¿lo pueden ver? ¿Qué dice Lucas 3:3? Alguien que lo pueda leer. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Gracias. El bautismo que predica Juan, en el cual el Señor Jesucristo se bautiza, es un bautismo que nos invita al arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento en el original griego se dice metanoia. Y arrepentido no significa remordimiento. El remordimiento es yo hice algo malo y inmediatamente
me arrepiento, me siento mal, me siento mal de eso que yo hice, hay algo que me carcome, que me remuerde la cabeza y entonces intento sobrecompensarlo. Y siempre les pongo este ejemplo a los que toman curso de probandos conmigo, cuando el muchacho, la muchacha es infiel, le da el remordimiento y llega con un ramote de girasoles, con los que tenemos acá, con la novia. Y entre más grande el ramo, les digo, aguas, porque más grande fue ahí la metidota de pata. Llegan con un peluchotote que apenas si caben en el micro, en la combi, en el metrobús, y dicen, mira, para mi novia, aguas con esa sobrecompensación. El remordimiento está allí. El arrepentimiento, que es metanoia, es transformación radical. Decía, ibas hacia la derecha, ahora vas hacia la izquierda. Si hacías lo malo, ahora haces lo bueno. Dice el apóstol Pablo, el que robaba, deje de robar y ahora utilice sus manos para poder bendecir a los demás. Eso es el arrepentimiento. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo que ahora en mi vida viene una nueva etapa en donde voy a proponerme el poder cambiar. Número 4, para recibir el Espíritu Santo. Esta es una polémica en muchas iglesias. Muchas iglesias dicen que te bautizas en agua y después de eso tienes que tener una experiencia de hablar en lenguas desconocidas y entonces viene el Espíritu Santo sobre ti y hasta ese entonces tú tienes el Espíritu Santo. Entonces que cuando te bautizaron, si te bautizaron de chiquito y tú nunca has hablado en lenguas y tienes 60, 70 años, durante 60 y 70 años, adivina qué, no tuviste al Espíritu Santo. Nosotros como metodistas no opinamos así. Nosotros opinamos que en el momento, como vemos en este pasaje, que desciende el Espíritu Santo en el momento en el que el Señor Jesús es bautizado, cuando nosotros nos bautizamos, en ese momento también el Espíritu Santo viene sobre tu vida y te bautiza en ese preciso instante. Pero es que yo era un pecador, pero pues que no es un premio. No es porque eras bueno o eras malo que recibes el Espíritu Santo, pero es que era un bebé. No es por conciencia, es un regalo de la gracia de Dios. Es gratuito y te lo dan sin mérito alguno. Así que si eres bautizado de niño o eres bautizado de adulto, en ese momento el Espíritu Santo te bautiza también. Está contigo. Esto no es algo que tú ganas por méritos. Número 5, para estrechar tu relación con Dios. Vean, por favor, pueden leerme el versículo 22 de Lucas 3. Lucas 3, 22. ¿Qué dice? Uh-huh. Y descendió el Espíritu Santo sobre el que en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, y ti tengo complacencia. Gracias. Dice, ¿tú eres qué? Mi hijo amado. Cuando nos bautizamos, podemos empezar a estrechar nuestra relación con Dios, de tal manera que Dios te llama hijo y tú puedes también decirle a Dios, papá. Es una relación que comienza a estrecharse allí. Es una relación mutua que no se va a abandonar, que no se va a dejar y que no se va a separar por absolutamente nada. Puedes estrechar esa relación. Ya no es el Dios al que le pides favores, ahora es tu papá. Ya no es el Dios que va a sentenciar al mundo con castigo y con su justicia, ahora es tu papá. La relación de estrechamiento se puede dar a partir del bautismo. Número 6. Si revisamos ya fuera de Lucas 3 lo que pasa en el capítulo 4, ¿alguien me puede decir cómo se llama el titulito que tiene la Reina Valera en el capítulo 4? Tentación de Jesús. Jesús, después de su bautismo, inicia un proceso de revisión interna. Tras el bautismo, Jesús se empieza a enfrentar con una tentación en el desierto. Es un momento de introspección, de revisión, de fortalecimiento espiritual. Quiere decir que si yo tengo la conciencia ahora de que me he bautizado, tengo que comenzar a revisarme a mí mismo. No importa si recibí el bautismo de niño o si recibí el bautismo de adulto, tengo que hacer un proceso también de revisión de mi propio ser. Número 7. Para consagrarnos a la obra
de Dios. En Lucas 4, de los versículos 14 y 15, ¿quién me lee, por favor, versículos 14 y 15 de Lucas 4? ¿Qué dicen? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de que Jesús tiene ese momento de revisión interna, ¿qué comienza a hacer Jesús? A predicar. Comienza su trabajo en la obra de Dios. Miren, hermanas, hermanos, todos los bautizados, todas las bautizadas, somos llamados a la obra de Dios. ¿Quién de aquí está bautizado? ¿Puede alzar su manita? ¿Sí? ¿Quién está bautizado? Gracias, bajen su manita. Somos llamados a la obra de Dios. No, pastor, es que eso es para los hermanos que tienen dones. No, es para los que hemos sido bautizados. Eso es para los que tienen una capacitación especial. No, es para los que hemos sido bautizados, para los que tienen un llamado, para los que son pastores, para los que son líderes. No, fuiste bautizado, eres llamado a trabajar en la obra de Dios, así como Jesús comenzó su trabajo. Número 8, para comprometernos con la santidad social de nuestro entorno. ¿Alguien puede leer los versículos 16 al 19 de Lucas 4, por favor? ¿Qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Hasta el 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza, ¿a quiénes comienza a ayudar? A los necesitados de distintas cosas. Un bautizado, una bautizada, se bautizó para poder ser empático, para poder ser solidario y para poder contribuir en su sociedad. Un bautizado, una bautizada no puede ser el vecino payaso de la cuadra que no le habla a nadie, que no le ayuda a nadie y que no le tiende la mano a nadie. Todos tenemos un vecino así, ¿cierto? Y si usted no tiene, usted es ese vecino. Todos tenemos un vecino así, que no le ayuda a nadie, que no le tiende la mano a nadie, que no saluda y que vemos que es déspota, que es egoísta, que es engreído y que solamente piensa en sí mismo y que siempre hace las cosas, fiestas, cualquier situación, invadiendo a los demás y afectando a todos. Bueno, ese no puede ser un bautizado, porque un bautizado, una bautizada es llamado a ser solidario con los demás, como nuestro Señor Jesucristo. Ya casi acabamos. 9. ¿Alguien me dice en dónde está predicando todo esto después de que se bautizó el Señor Jesucristo? ¿En dónde estaba predicando todo esto? ¿De dónde? ¿De dónde? De Nazaret, que era su lugar de origen, de nacimiento. El Señor regresa a su tierra después de su bautismo. ¿Qué nos está diciendo esto? El que es bautizado tiene que reinterpretar su propia historia de origen. Esto es muy profundo, hermanos. Es muy psicológico y terapéutico. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué historia te has contado de ti mismo, de ti misma, hasta el día de hoy? Muchos de nosotros nos hemos contado la historia de que todo mundo pasó por encima de nosotros, de que somos víctimas del entorno, víctimas de los demás, de que nosotros hemos sufrido de esto y del otro y que nadie nos quería y que nos menospreciaban, de que somos derrotados, de que no podemos. Nos hemos contado una versión de nosotros mismos de que somos enojones, de que somos los estos, los aquellos, cualquier adjetivo que tú digas, yo así soy. Es la historia que tú te has contado de ti mismo. Y el Señor Jesús visita sus propios orígenes
ya no como era antes. Ahora regresa como un maestro que comienza a bendecir, a predicar y a transformar su entorno. En ese lugar no lo quieren, lo rechazan. Y ahí es donde Jesús dice que nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Pero todos nosotros tenemos que hacer la revisión de nuestras propias historias. Hay que sanar heridas del pasado. No puedes cargar heridas de la infancia que todavía no hayas trabajado, de la juventud. Situaciones que digas, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, yo soy así de duro, yo no expreso mis sentimientos porque yo soy así. Necesitas revisitar tu historia de origen. Para eso te bautizas. Y número 10, para testificar públicamente de tu fe. Jesucristo pudo haber hecho este acto de Lucas 3 en total discreción y decirle a Juan, que además era su primo, ¿sabes qué, primo? Bautízame, por favor. Haz una excepción allí, los que tengas en la fila, hoy no los bautices y nada más tú y yo vamos a un lugar en lo oculto para que me puedas bautizar. Y nada más me llevo aquí a 2 de los discípulos que van a ser los que van a escribir los evangelios para que quede registrado y cumplir con el requisito allá con el Padre Celestial. ¿Te parece, primo? Pues ya sabes, primo, lo que tú necesites, acá estamos. Para eso trabajamos en la alcaldía, ¿no? Hermanos, hace este acto de manera pública, testificando la fe. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? Cuando queremos hacer, eso no pasa en la iglesia metodista, bendito sea Dios, que de repente llegan y queremos el bautizo, pero en sábado, y que no haya nadie de la congregación, porque nada más vamos a traer a nuestros invitados, porque nos caen gordos los otros hermanos, o porque no nos alcanza para convidar la comida a los otros hermanos. Entonces, queremos hacer un bautismo privado, VIP, y de repente nosotros llegamos en domingo, ¡ay, qué bonitas flores! ¡Qué bonitos arreglos! Pues, ¿qué hubo el día de ayer? Hubo un bautizo. El bautizo debe de ser público en medio del pueblo de Dios. Nos guste o no. Es una situación de alegría de poder testificar que tengo fe en el Señor Jesucristo. Y nadie dijo que era obligatoria una comida, ¿no? Y si no tienes, pues entre todos traemos algo y cooperamos, porque lo importante es poder estar juntos como pueblo de Dios. Entonces nos bautizamos, número 10, para testificar públicamente. Hermanas, hermanos, el bautismo no es un acto mágico, no es solamente un simple ritual, es un compromiso profundo con Dios. Si eres adulto, el compromiso lo adquieres tú. Si bautizas a tus niños, tú como papá, tú como mamá, adquieres el compromiso profundo de que vas a educar a esos niños en la fe. El bautizo es este paso de fe, esta obediencia y esta comunión profunda con nuestro Dios. Y hoy que reflexionamos sobre el bautizo de nuestro Señor, tengo que preguntarme, ¿para qué fui bautizado? ¿Qué estoy haciendo con ese bautismo que recibí? Con esa vocación bautismal que adquirí en el momento en el que vine a las aguas del bautismo. Pero es que yo no quería, yo era niño. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a redescubrir tu vocación? Y si ya lo hiciste de grande, ¿cómo le vas a dar continuidad a lo que Dios quiere hacer dentro de ti? Y la pregunta queda en el aire, hermanos, para que cada uno de nosotros pueda preguntarse, ¿para qué me bauticé? Y que Dios nos dé la respuesta. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, tú quieres hacer algo dentro de nosotros, Padre. Y nos has permitido conocerte y nos has permitido, Señor, ser bautizados de una u otra forma a quienes lo hemos sido ya. Y Señor, tú mueves los corazones para que quien no haya recibido el bautismo pueda solicitarlo, Señor. Y pueda bajar a las aguas del bautismo a tener ese encuentro contigo, Señor. Permite que los procesos de nuestra vida, si nos hemos olvidado, Señor, de nuestra vocación, si nos hemos olvidado, Señor, del llamado de fe que tú nos has hecho, que hoy podamos renovar un pacto contigo, Señor. Que podamos, Señor, renovar nuestros votos bautismales contigo, Señor. Que podamos, Señor, renovar nuestras vidas y podamos redescubrir, Señor, qué hacer con eso. Qué hacer con aquel sacramento que recibimos, Señor.
y cómo mover nuestras vidas hacia cambios que nos hagan congruentes con nuestra fe. Estamos delante de ti, Señor, y rogamos que tú nos ilumines por tu Espíritu Santo. Muéstranos el camino, Señor. Guíanos en obediencia y permítenos, Señor, que todo lo que haya que cambiar sea cambiado dentro de nosotros. Gracias, porque en medio de las aguas del bautismo, tu potente voz se escucha, nos cobija, nos alienta y nos ama para mostrarnos por dónde ir. En Jesús nuestro Señor. Amén.